Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 25 de febrero de 2017 y esto es La Contracrónica. Tratándose del sábado, pues más que contracrónica debería decir contraportada. Hoy es la contraportada, pero bueno, a fin de cuentas la contraportada no deja de ser una sección de la contracrónica, una sección de los oyentes, como en la contrarréplica, que esa será mañana, inventada por los oyentes en este caso, y hasta el nombre se lo pusieron los oyentes. Bien, antes de nada, antes de meterme en arena o de meterme en papel, bueno, papel no, porque yo soy más de Kindle, pero antes de meterme en libros, os digo, para los que no hayáis participado nunca en cómo funciona esto de la contraportada, enviáis un mensaje a una nota de voz de estas de WhatsApp al siguiente número, el 690-827909. Si el teléfono, es decir, la operadora con la que estáis no es española, pues estáis en extranjero, o simplemente sois extranjeros y no tenéis otro, pues le pone el más 34 delante, más 34 por delante, que es el código de España. Cuesta lo mismo, no os penséis, podéis estar con un teléfono móvil de qué sé yo, de la Conchinchina, de cualquier lugar, que va, el precio es el mismo. Bien, la cosa es muy simple, simplemente enviáis la audioreseña breve de aproximadamente un minuto, o sea, yo, un minuto y medio, 40 segundos, una cosa así, con el autor, el libro en cuestión, las razones por las cuales es bueno o es malo, una pequeña reseña cortita, ya digo, y nada más, simplemente eso. Luego yo ya le pego el comentario, o no se lo pego si no me lo he leído y poco más puedo decir. Y siempre procuro saber o informaros dónde se puede encontrar y a qué precio. Muy bien, dicho esto, pasamos directamente a la contraportada. Para presentar el primero de los libros de hoy, no se me ocurre mejor manera, así os lo digo, no se me ocurre mejor manera que poner un poquito de música. I'm walking alone through the city, step by step. ¿A qué os suena? Esta es la música de The Morgans, y el que The Morgans ya ha pasado por la contracrónica en más de una ocasión. Es este grupo de música de Madrid que son tan buenos, y este me lo envía uno de ellos, Adrián, uno de los componentes, es un trío propiamente, uno de los componentes del grupo The Morgans, y aparte de ser un músico excepcional, porque Adrián es músico de conservatorio, no os penséis que es uno que rasguea la guitarra, ni aporrea el piano, ni nada de eso, un tipo que sabe mucha música, pues me envía la recomendación de un libro, y un libro como no podía ser menos de música. Ya que en la primera edición nadie ha recomendado un libro sobre música, pues te digo uno que a mí me parece muy bueno, me ayudó mucho durante la carrera, hice musicología y bueno, sirve tanto como para divulgación musical, como también sirve como manual para la carrera y para estudiantes de música, de musicología, y es El ruido eterno de Alex Ross, de la editorial Seix Barral. Bueno, pues es un libro que trata sobre la historia de la música del siglo XX. Bueno, más bien finales del siglo XIX, principios del XX hasta hoy, con su siglo de oro, con todos los grandes de finales del XIX y tal. Y es muy interesante porque aparte de ser un libro que explica la música desde un punto de vista musicológico, y algo más profundo en cuanto a teoría, sirve también como un pasaje de la historia de Europa y del mundo occidental, en conjunto con la música. Se mezcla política, música, tejemanejes de la cultura del siglo XX y no sé, me parece muy interesante para los que te oyen, porque supongo que son aficionados a la historia y a la política, y bueno, pues por dar un punto de vista musical. Pues mira, Adrián, este libro no lo he leído, pero me han dado muchísimas ganas de leerlo. Así te lo digo. No lo he leído porque no se puede leer todo, no se puede estar en todo. Pero vamos, no sabía realmente que era tan bueno. A raíz de este mensaje que me has enviado, he ido a buscarlo a toda velocidad por Google a ver qué se servía o qué decían de este libro, y todo el mundo lo pone muy, muy bien.
Es, al parecer, un libro excepcional que se lee de un tirón, según cuentan o he podido leer lo que cuentan por internet. De hecho, me lo he descargado ya, lo he dejado ya listo en el Kindle para leérmelo, lo he puesto en cola. A ver, es un poco caro para ser de Kindle, si os soy sincero, pero ahora con el Kindle todos los libros nos parecen caros. Antes por 12 euros te parecía barato. Pues ahora me parece caro, es lo que cuesta en Kindle El ruido eterno de Alex Ross, este libro que nos recomienda Adrián, cuesta 12 euros con 34 céntimos. Y en tapa blanda, por si queréis leerlo en tapa blanda, pues cuesta 22,8 euros con 8. Es decir, si habéis estos precios de Amazon que van con unos centivillos, 34 céntimos, ¿qué les costaría ponerlo a 35? Ya redondeaban, o a 30, yo que sé, o directamente a 12 euros sin más ni más. En fin, esto viene por la cosa de los impuestos, lo digo porque yo tengo libros publicados en Amazon, varios publicados, y siempre me salen unos precios finales enloquecidos, que además cambian en función del país porque cambia la fiscalidad, ¿no? Luego en otros el precio está puesto en dólares y sobre los dólares construyen los precios en el resto de divisas del mundo. Muy bien, pues ahí queda, ya sabéis, esta es una recomendación de nuestro músico oficial de la Contracrónica, de Adrián, de los Morgans, y tiene muy buena pinta. Yo, desde luego, me lo voy a leer. No sé cómo lo veréis, pero si entre lo que me cuenta esto y lo que he podido leer por ahí, me parece que puede ser un gran hallazgo. Bien, seguimos. Alfredo de Tenerife, a quien todos conocemos porque le gusta mucho el WhatsApp, de lo cual yo me alegro y me envía muchos mensajes. Algunos son bastante difíciles de responder. Es capaz, Alfredo, de meter en muy poco espacio muchísimo contenido. Pues aparte de eso, también le gusta leer. Lo cual era previsible. Una persona con intereses tan variados, pues le tenía que gustar leer a la fuerza. Y me recomienda, no un libro, me recomienda o nos recomienda dos. Como el libro que recomendé en la anterior ocasión de Toynbee, La Europa de Hitler, te pareció superado, nada mejor para corroborarlo que visto desde el lado contrario. Así que recomiendo no uno, sino dos libros. Memorias, de Albert Speer, y también de él mismo, Diario de Spandau. No tiene nada que ver. Memoria sería las memorias tan de moda que hay ahora de los CEOs, pues un CEO, pero que llevó al máximo la producción de armamentos de Alemania en el año 44, cuando Alemania prácticamente ya no tenía recursos. Y el segundo diario de Spandau es su diario en la prisión de Spandau, 20 años metido. Parece un petardo, así dicho, pero es muy emocionante, parece increíble lo bien escrito que está, muy emocionante, muy entretenido. Y pensemos lo que pensemos de este hombre, realmente era quizá el hombre más inteligente del Tercer Reich. Y para historia económica y para historia en general son dos grandes libros. Un saludo. Bien, Alfredo, las memorias de Albert Speer sí que las he leído. Es un libro, un clásico, vamos, del Tercer Reich, de lo que es la historiografía de la Alemania nazi. Está publicado, de hecho, en acantilado, podéis leerlo sin ningún problema en español, no hace falta irse a la versión inglesa ni muchísimo menos a la alemana. Eso sí, es muy largo, es un libro debe tener como 1000 páginas, es un libro que en tapa dura, si le sacudes a alguien con él en la cabeza, lo puedes matar, no digo más. Un libro muy largo, muy enjundioso, y bien, tienes que estar dispuestos como la rebelión de Atlas. Me voy a leer este libro. Tienes una semana de vacaciones o te has enganchado con él y directamente no lees otra cosa. El libro está muy bien escrito porque Albert Speer era una persona muy culta, tuvo mucho tiempo para escribirlo, tanto como 20 años dentro de la cárcel, aunque lo escribió en menos tiempo. Vamos, los 10 primeros años pudo dedicarlos tranquilamente a escribir estas memorias. Bueno, y al ser un libro de memorias, por lo tanto, es parcial. Eso es la primera cosa que antes de abrir la primera página tenemos que saberlo. Todos los libros de memoria son parciales, están contadas por partes, es una confesión de parte. Y al ser parcial, pues no hay que tomarlo como si fueran las tablas del Sinaí, las tablas de Moisés. No dice, esta es la pura verdad, esto es lo que sucedió. Es como él lo vio, una parte, como es lógico, de autojustificación. En fin, tiene las memorias de Speer tienen su cabida dentro de una historia mucho mayor, que es, bueno, la suya personal y la del siglo XX, en concreto la del siglo XX alemán. A él le condenaron a 20 años de cárcel. No le condenaron a cadena perpetua, como Hess, que terminó muriendo en la prisión de Spandau. Le condenaron a estos 20 años y los cumplió enteros. Él no salió de la cárcel hasta el año 1966, es decir, 20 años después de que hubiese concluido la Guerra Mundial. En ese tiempo, Speer se dedicó básicamente a leer y a escribir, pero sobre todo a leer. Llegó a coleccionar una biblioteca propia dentro de Spandau. Él era el preso número 5 de Spandau, de los que no mataron, de los que no condenaron a muerte, de los que estuvieron condenados a prisión en el penal de Spandau, pues era el número 5. Y llegó a reunir una biblioteca muy curiosa dentro de la propia cárcel. En origen la cárcel no tenía
no tenía biblioteca y se las hacían llegar desde la biblioteca municipal ahí en Berlín más cercana, se hacía llegar los libros. Bien, a ellos les habían prohibido escribir. No, una de las normas después de los juicios de Nuremberg era que no podían escribir, pero al principio eran muy estrictas las normas en Nuremberg, solo les dejaban hablar media hora al día y el resto tenían que estar confinados en las celdas, luego se fueron relajando y él se las apañó para poder escribir, para poder leer muchísimo y iba sacando los manuscritos de la cárcel y mandándoselos a un antiguo colaborador suyo que se llamaba Rudolf Wolters, antiguo arquitecto como él, ¿no? Y así es como nació este libro. De hecho, este libro se publica cuando él todavía está en la cárcel. El libro, en así a grandes rasgos, es una autojustificación, esencialmente, como una autoexplicación propia. No sé si estaba a sí mismo explicándoselo y ya de paso explicándoselo al mundo, explicándoselo a su propia familia, todo lo que había pasado, pero es un libro extremadamente valioso para entender el Tercer Reich. Mucho, muchísimo. Tanto que parte del conocimiento que tenemos todos, incluso los que no lo han leído, del Tercer Reich, proviene de las memorias de Speer. Sus ecos resuenan todavía hoy y seguirán resonando durante mucho tiempo porque no hay otro documento igual. Es decir, no hubo ningún otro ministro de Hitler que se pasase 20 años en la cárcel y que escribiese unas memorias tan bien escritas, tan bien documentadas y tan bien trabajadas como estas. Es decir, es muy útil para entender el Tercer Reich y especialmente la figura de Adolf Hitler. Un montón, no os podéis imaginar cuánto. De hecho, la imagen que todos tenemos de Hitler, esa imagen de un tío enloquecido que iba perdiendo la cabeza conforme avanzaba la guerra, esa imagen un poco del hundimiento de la película, no sé si la habéis visto, un peliculón de hace unos años, de los últimos días en el búnker en Berlín al final de la Segunda Guerra Mundial. Pues ese Hitler no nos lo transmitió la propaganda. Evidentemente la propaganda no decía que Hitler era un venado, como es lógico. Ese Hitler nos lo transmite Speer y nos lo cuenta Speer, que le conoció de cerca, y de cómo durante la guerra se va estropeando él mismo, ¿no? Empieza a ver divisiones que no existen, empieza a cambiar los planes a los militares sobre la marcha, ¿no? Que gran parte de las causas, o no voy a decir todas, porque no es verdad que fuesen todas, pero Alemania estaba condenada a perder en el momento en que entró en la guerra los Estados Unidos, pero sí, gran parte de los errores que cometió Alemania durante la guerra se debieron directamente a la ineptitud manifiesta de Hitler. Y esa ineptitud manifiesta venía de su locura y de su desquicie, que fue aumentando conforme avanzaba la guerra. Esto es lo que cuenta en estas memorias, que ya digo, son pues muy generosas, 1000 páginas, hay que tomárselo con calma, lo que cuenta Speer en este libro. Luego están los diarios de Spandau, esos no los he leído. También se escribieron en la cárcel, en este caso eran cartas que él iba sacando a través de Wolters, creo también, iba sacándolas para sus hijos, para su familia. Ya que no le estaba permitido escribir, bueno, pues se las apañaba. La vigilancia tampoco debía ser muy allá, ¿no? En la prisión de Spandau. A partir, yo creo, del segundo, el tercer año, a fin de cuentas, eran 4 los que había, ¿no? Y no eran peligrosos, ni muchísimo menos. Entonces de ahí nació los diarios de Spandau, que ya digo que no he leído, entonces no puedo comentar. El de las memorias lo tenéis en Amazon, pero no está en Kindle. Es decir, en Amazon está por 27,55. Joder, qué caro. Claro, es que es caro porque es en papel, y es mucho papel y mucha tinta. Entonces estos libros pues cuestan eso, 30 euros. A veces cuestan más, ya sabéis lo que son. Compré yo hace pues un mes y pico el de estrategia y me quitaron 30 y pico euros en la Casa del Libro. Es un libro gordo. Un libro más en tapa dura, muy bien editado. Estos libros que a uno le gusta guardar. Y en este caso está incluso un poquitín más barato. Pero no podéis leerlo en Kindle y es una pena. Muy bien, pues hasta aquí la historia de Alfredo. Muchas gracias, porque son 2 buenos libros. El de los diarios de Spandau no es tan fácil de encontrar, por lo menos en Amazon no le tienen. Así que por ahora me tendré que abstener de leerlo. Abelino Ornelas, que está en Caracas, está en Venezuela, nos envió ya hace un par de semanas, hace un par de contraportadas, pues esto fue el mes pasado, en enero, nos envió una audio reseña del libro sobre la Inquisición de Netanyahu. Bien, que le hice una crítica lo más documentada posible para que todos supiésemos de qué iba bien el libro. Y me envía ahora otro. Eso sí, no tiene que ver absolutamente nada, ni con historia, ni con política, ni nada de esto. Para la próxima vez me gustaría recomendar un libro menos polémico que el anterior. No es sobre historia, aunque podría entrar en cierta categoría de historia de la literatura, pero
es mucho más liviano. Se llama El agua y los sueños de Gastón Bachelard. Es entre psicología. Me parece que es un libro mágico y que no tiene edad. Mi versión es, o la versión que yo tengo, es del Fondo de Cultura Económica de México y es del año, a ver, 42, el título original. Entonces, bueno, se estaba peleando la Segunda Guerra Mundial y este señor estaba soñando con el agua como un alquimista francés misterioso. El anterior no era polémico, Avelino. Bueno, polémico era obviamente porque las cosas sean polémicas es bueno. Polémico en el sentido de poco conveniente. Era muy conveniente. Yo creo que cualquier libro que dé pie al debate, como fue el caso del que nos enviaste, pues eso es una buena noticia. El debate es lo mejor que hay. Debate de ideas. A los que nos gusta leer, nos gusta discutir, nos gusta entender el mundo y dar cuenta de él, lo que más nos gusta es debatirlo y que nos lleven la contraria. Y, a ver, yo el libro de Netanyahu no me lo leí para que me dijese lo que ya creía, sino para descubrir cosas nuevas. Eso es la honestidad intelectual, ni más ni menos. Yo a lo largo de mi vida he cambiado muchas veces de opiniones y las he afinado. He dicho, pues estos datos yo no los conocía y puedo... tengo aquí al lado, en mi estantería, un montón de libros que me han cambiado la manera de ver una cosa porque me la han demostrado de manera fehaciente y después he vuelto a donde estaba porque me faltaban datos o la apreciación no era la correcta. Es decir, es bueno leer de todo y leer de todo implica también criticar lo que crees que no te gusta o bueno, no te gusta o no encaja dentro de la narración. En el caso de la historia, además, los debates pueden ser durante décadas. Es decir, los debates entre historiadores duran muchísimo tiempo. Respecto al libro este que nos recomiendas, El agua y los sueños, de Gastón Bachelard, pues no lo he leído. Así que, Avelino, doy por bueno todo lo que cuentas, nada más. Lo más que puedo hacer pues es deciros dónde podéis encontrarlo. Está en Amazon, lo tenéis en Kindle por 8,40 € y en tapa blanda o en tapa dura, es decir, en papel no está. No solo se puede encontrar en segunda mano y bastante caro. Ya sabéis que los libros en segunda mano de Amazon, pues me pareció ver que costaba 200 €, una barbaridad. Bien, si os gusta, es un libro de tipo filosófico. Si a Avelino, que es una persona culta y refinada, nos lo recomienda, pues tiene que ser bueno. Bien, seguimos. David, que está en Madrid, me recomienda, o nos recomienda, mejor dicho, 2 libritos también. 2 libros, por cierto, muy buenos. Y me gustaría recomendar a los oyentes 2 libros que seguramente la mayoría habrá leído y que son 2 clasicazos del siglo XX. Ambos son de George Orwell y son Rebelión en la Granja y 1984. Me parecen 2 novelas fantásticas de cómo la condición humana bajo ciertos sistemas idealizados es totalmente incompatible y cómo el autor consigue con esas historias que inventa en sus obras hacerte recapacitar sobre ello y a la vez disfrutar de una novela. Pues sí, David, son 2 libros excepcionales, son 2 libros buenísimos. No sé si se seguirá leyendo en el bachillerato, no tengo ni idea, porque hace mucho que terminé el bachillerato, además cambiaron el plan de estudios y todo, es decir, que ya el BUP aquel no existe, pero en mi época sí se leían. Yo tuve que leer Rebelión en la Granja cuando estaba en el bachillerato y 1984 no lo recuerdo que me lo encargasen, pero lo leí un poco más adelante. No sé si estaba ya en la universidad o algo así, pero vamos, ambos libros los leí cuando era jovencito. Uno de ellos especialmente jovencito, el de Rebelión en la Granja, que por lo demás el libro es una delicia. Rebelión en la Granja es una fábula, y digo fábula en sentido estricto porque los personajes, los protagonistas, el elenco de protagonistas son todos animales. Y es una fábula deliciosa, al margen de luego todo, la metáfora que implica, las segundas, terceras, cuartas y quintas lecturas que le queramos dar. Es una historia bonita, una historia que se hizo hace no muchos años, una película infantil sobre Rebelión en la Granja, una película así con animales. Ahora ya sabéis que los animan y les es mucho más fácil a los directores de cine poner a hablar a un cerdito o a un caballo, como lo de Babe, aquello del cerdito valiente.
Y la novela era, el guión era la novela de Orwell. Estaba pensada para los niños la ven y les sigue gustando muchísimo. Esta novela de Orwell, así, no os quiero contar más, simplemente es una sinopsis muy breve. Son los animales de una granja capitaneados por un cerdo, en concreto por los cerdos a los que Orwell tiene por más inteligentes, y es que efectivamente los cerdos son más inteligentes, expulsan a los humanos de esa granja, los dueños de la granja, y crean un gobierno propio, un gobierno de los animales, con la idea de que pues los humanos son dictatoriales y les tienen explotados y les largan de allí. Los cerdos, en concreto. Están en comandita, pero son los cerdos. Y estos animales crean un gobierno bien intencionado que termina siendo, curiosamente, más tiránico que el de los humanos. El cerdo jefe, de hecho, se llama Napoleón, que le viene que ni al pelo el nombre. Aunque yo le hubiese llamado Stalin, porque realmente el cerdo jefe, el cerdo Napoleón, es Stalin. Es la encarnación porcina de Stalin. Lo único que cuando se publicó aquella novela, que debió ser en los años 40, más o menos, sí, debió ser en los años 40, porque Orwell no vivió mucho más, ya creo que enfermó de tuberculosis ya a finales de los 40, pues llamar a un cerdo Stalin era más complicado, teniendo en cuenta que Stalin todavía vivía. Pero vamos, hay otro cerdito que se puede identificar perfectamente con Lenin, y no cuento más porque lo que quiero es que lo leáis, claro. Pero la metáfora, la novela en sí es una metáfora. La metáfora es en general. Es una metáfora, de hecho, más que sobre el sistema socialista, que también es una metáfora sobre el poder político y sus efectos, sus perniciosos efectos sobre la sociedad y sobre los demás. Pensad que estos animales de Orwell están humanizados. Napoleón, por supuesto, no se comporta como un cerdo, no, se comporta como si fuera un ser humano, lo único que dentro de la carne de un cerdo. Si la lees pensando en eso, no hace falta ni que pienses, te viene automáticamente. Aún así la historia es bonita, se lee rápido, y esa es la razón por la que antes, no sé si ahora, se leía todavía en el bachillerato, y por la que cualquier niño, si se la pones bien, la puede leer sin problemas. Es decir, de hecho, creo que se ha hecho en alguna versión de dibujos animados que me ha parecido oír o leer que estaba hecha desde hacía ya muchos años, para que os hagáis una idea de que no es un libro precisamente complicado. Bien, eso por un lado. Por otro tenemos 1984. 1984 es otro imprescindible. Esta es una distopía, supongo que habréis oído hablar muchísimas veces de este libro, sobre un mundo futuro espantoso. De hecho, junto a Un mundo feliz de Huxley y Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, son las tres grandes distopías literarias del siglo XX. Estas tres, pues lo que pasa es que Un mundo feliz es anterior. Esta no fue la primera. Huxley lo escribe, creo que es en los años 30. Las tres grandes distopías. Si decidimos, qué sé yo, un verano, meternos tres de un golpe así seguidas, pues estamos relajados y tranquilos, pues hay que leer estas tres, una detrás de la otra. 1984, por lo más, es una obra soberbia. Soberbia, no tengo otra palabra mejor para definirla. Llena de capas. Que vas levantando poco a poco. Cuenta así, también, de nuevo, de manera sinóptica. No quiero contaros el final, ni nada por el estilo. Cuenta el despertar de Winston Smith. Él elige el nombre a propósito, obviamente, es el nombre inglés por antonomasia. Winston es como llamarse Pepe García, una cosa así. Que es un trabajador del Ministerio de la Verdad. Hay una serie de ministerios en Oceanía, que es donde vive. El mundo está partido en tres, ¿no? Hay tres continentes que están en guerra continuamente entre ellos, o tres grandes países, tres grandes regímenes totalitarios. Orwell introduce aquí algunos conceptos, como este de Ministerio de la Verdad, algunos conceptos muy empleados hoy y que oímos continuamente. Lo de Ministerio de la Verdad lo hemos oído cada vez que un político, ¿no? Este tipo se cree el del Ministerio de la Verdad. Neolengua es una palabra, un término acuñado por Orwell para esta novela. Gran Hermano es otro acuñado por Orwell para esta novela. Ingeniería social, que gobierna Oceanía, es el INSOC, es decir, la ingeniería social. Policía del pensamiento también. Los 2 minutos de odio. Eso de vamos a odiar solo durante 2 minutos con muchísimo furor al enemigo. Hay, por cierto, una película que se ve muy bien, que encarna muy bien estos 2 primeros minutos de odio de la película. Creo, si mal no recuerdo, que empieza con ellos. Es la última. Esta película es de 1984, pero del 1984 real, el del siglo XX, el que realmente sucedió, que fue la última de Richard Barton. Después de esta, Barton se murió, pero Barton no interpreta a Winston Smith. Le
Interpreta a O'Brien, que es uno de los malos. Ahí lo dejo. No quiero daros más pistas, porque como con Animal Farm quiero que lo leáis. Quiero que os pilléis el libro y os sentéis a leerlo, porque ambas os van a encantar. Si además estáis interesados en temas políticos y en asuntos ideológicos e incluso en historia, os van a gustar muchísimo. Es fácil de encontrar, muy sencillo, están ambas publicadas, podéis encontrarlas en cualquier librería, podéis encontrarlas en Amazon. En Amazon 1984, en Kindle, sale por, aquí lo tengo, 4,74. 4,74 euros, 4 euros con 74 céntimos, y en tapa blanda por 7,55. Y luego, Rebelión en la Granja, por lo mismo, el Kindle sale por el mismo precio, 4 euros con 74 céntimos, y en tapa blanda por 6,60. Es un poco más barato, pero bueno, en ambos casos son desembolsos minúsculos, como podéis ver. Ahí me molesta, de hecho, que haya tan poca diferencia entre el papel y el Kindle. Están ganando cantidades ingentes de dinero. Si no fuera porque es tan barato, realmente diría, pues menudo margen tienen. Pues no puede ser que cueste solo haya 2 euros de diferencia entre el Kindle y la tapa blanda. Pero bueno, esto es lo que hay. Si tenéis un Kindle ya estáis tardando en descargároslo, y si no lo tenéis, pues en acercaros, o podéis encargarlo por el mismo Amazon o en cualquier librería, en la casa de libro, en la que sea, en la FNAC, donde sea, lo tenéis sin problemas. Y merece la pena leérselos porque, bueno, pues porque son libros que hay que leer, ni más ni menos. Es pura cultura general. Quería sugerir un libro para la contraportada titulado Del buen salvaje al buen revolucionario, escrito por Carlos Rangel. Es un libro que considero muy interesante porque relata una historia de América Latina, a mi juicio, mucho más realista y acertada. A pesar de ser un libro escrito en los años 70, pues el libro sigue siendo muy, muy actual. Los problemas que plantea siguen siendo básicamente los mismos de hoy en día. Pues en conclusión, el libro te deja la impresión al lector que realmente lo que es América Latina, la culpa la tienen principalmente sus gobernantes, sus políticas y en gran manera su misma gente. Muchas gracias. Acabamos de escuchar a Enzo, un venezolano que vive en Alemania, recomendarnos un librazo. No tengo otra palabra mejor para definirlo. Un librazo, el Del buen salvaje al buen revolucionario, de Carlos Rangel. Os repito el título y el autor. Es un librazo que tiene ya 40 años. Fue publicado por primera vez en el año 1976, pero que podría haber sido escrito ayer mismo, el día 24 de febrero de 2017, sin ningún problema, porque es muy actual y sus reflexiones son muy actuales. Este autor, Carlos Rangel, era un periodista venezolano que murió hace ya muchísimos años. Bueno, no murió exactamente, se suicidó, no sé si en los años 80 o por ahí. Pero vamos, que no volvió a escribir nada parecido, entre otras cosas porque tampoco vivió para, por ejemplo, conocer a Hugo Chávez, que era perfecto, encaja perfectamente en las páginas de este libro, ¿no? Este libro lo leí de joven, hace muchísimos años. De hecho, tengo 2 ediciones en casa, la antigua, que compré en una librería de estas de segunda mano hace muchos años, y la nueva, la que sacó Gota a Gota ya, pues hace ya un tiempo, debe de ser 2006, sí, creo que a raíz del 30 aniversario, una cosa así, bien editada, muy bonita, con una portada en la que salía Stalin ataviado como al estilo boliviano, al estilo andino, como se vestía Evo Morales, una cosa así. La recuerdo, la tengo aquí detrás, y es una delicia, porque además el libro está muy bien escrito, y la tesis que tiene, a mi juicio, es bastante ajustada, tanto que le he pegado 2 o 3 leídas. La última, de hecho, antes de irme a Guatemala, quería refrescármelo y me lo leí, es decir, hace muy poco, hace cosa de 3 años. Es un libro excepcional, se mire desde donde se mire. Da igual, de ahí que me sorprende que no se haya vendido más y no se haya leído más. Cualquier persona interesada en Hispanoamérica en general debería leer este libro. De la misma manera que debería leer también Las venas abiertas de América Latina, que es su contrapartida, ¿no? Y que ya comenté aquí en una contraportada hace un mes. Es uno de los libros fundamentales para entender Hispanoamérica y entender a los hispanoamericanos y entender aquella parte del mundo. Cuesta mucho si lo que pretendes es entenderla. Vamos a ver, si estás metido en este negociado, si lo que vas es allí de vacaciones o lo que sea, hacer negocios, pues quizá no te haga falta. Pero si quieres entenderla, tienes estas curiosidades o estas aficiones tan extrañas, pues un libro fundamental. Rangel fue un gran observador, y además eso se ve muy bien en las páginas del libro.
era un gran observador de sus propios paisanos. Él era venezolano, pero más bien podría haber nacido mexicano o argentino o peruano. Es decir, es perfectamente intercambiable con cualquier hispanoamericano. Y el libro parte de la idea comúnmente aceptada de que los latinoamericanos son esencialmente buenos y productivos y que serían felices si no fuese por la influencia extranjera. Esto lo hemos oído muchas veces. Latinoamérica está mal, pero es por culpa de los americanos. ¿No? Latinoamérica sería muchísimo tal si no hubiera sido por culpa de los españoles. Es decir, él viene a decir que las sociedades precolombinas, que se creen perfectas, es lo habitual, lo que solemos mirar siempre, ¿no? Los aztecas, los incas, no sé qué, bueno, estos vivían poco menos que en el jardín del Edén. No había ni asesinatos entre ellos, nada. Acordaos de cuando estrenaron aquella película sobre los mayas, Apocalipto, que hubo quejas, ¿no? ¿Cómo osas? ¿Cómo osas? Mel Gibson creo que era Mel Gibson es el que la hizo. ¿Cómo osas criticar a los mayas, a los antiguos mayas, ¿no? Pues bien, estos eran felices y dichosos y perfectos hasta que llegaron los españoles y la jodieron. Es un poco el mensaje general. Es decir, ese sería el mito del buen salvaje. El buen salvaje, que es un mito, por cierto, no latinoamericano, un mito traído de Europa, en concreto de Francia. Ya se hablaba del buen salvaje en el siglo XVIII, en tiempos de la Ilustración, ¿no? Bien, una vez sacaron a los españoles de allí, en el siglo XIX, la culpa pasa a ser así de los occidentales. De ahí que la forma actual del buen salvaje es el buen revolucionario, o sea, digamos, el perfeccionamiento del buen salvaje, que trae consigo pues todo lo que conocemos: comunismo, socialismo, caudillismo, etc. El buen revolucionario sería Hugo Chávez, sería el Che Guevara, por ejemplo, al que Carlos Rangel sí conoció, históricamente, quiero decir. El libro está escrito 10 años después de la muerte del Che Guevara, ¿no? Rangel viene a incidir en el hecho de que los principales culpables, esto es importante, de que los principales, porque es que lo diga un hispanoamericano ya tiene mucho mérito, como bien nos comentaba Enzo, que los principales culpables de los males que afligen a Hispanoamérica se deben esencialmente a los mismos hispanoamericanos. Es decir, evidentemente, el continente ha sido objeto, los diferentes países, de vejaciones, de invasiones, de malos tratos por parte de gente venida de fuera, pero eso es extrapolable a cualquier rincón del mundo. Los ingleses también fueron invadidos por los romanos, o los españoles, o cualquiera, los propios italianos. Es decir, los estadounidenses. No ha habido lugar del mundo en el que no haya recibido nunca una agresión, ¿no? Y él rompe con la idea de que toda la culpa es del otro, diciendo que básicamente la parte principal de la culpa la tienen ellos después de 200 años. Es una cosa muy común, si vais por allí, por cualquiera de aquellos países, que si eres español, sobre todo, te digan, no, la culpa la tuvieron ustedes. Bueno, 200 años después, es que ni que se acabase de marchar el virrey. En 200 años creo que da tiempo a enderezar el camino, a enderezar varias veces el camino. Lo que pasase desde 1821 hasta ahora, caray, ha habido tiempo de mejorar las cosas. No, pues esa herencia que se quedó, pues al final va a resultar que es que no erais muy diferentes. Pero bueno, es una discusión que se suele tener siempre y aparte que tampoco vale. No, es que esto va mal porque vinieron los españoles y nos quitaron el oro. Eso es un habitual, ¿no? Lo habréis oído muchísimas veces. O va mal ahora porque los americanos nos están depredando y la famosa teoría de la dependencia de este hombre de lo de las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano. Esencialmente se fundamenta sobre esa teoría. De hecho, entre muchísimos hispanoamericanos es habitual escuchar que la culpa siempre es de otro. Ya sea generalmente de España, los Estados Unidos, a veces de Inglaterra, ¿no? Es que bajaron los ingleses aquí a hacer el ferrocarril y entonces lo arruinaron todo. Bueno, no sigo porque es un libro realmente bueno, ya os digo. Os lo recomiendo encarecidamente leer, junto con el de Galeano. Ambos son sencillos y fáciles de leer. Son teorías. Rangel era periodista, es que fuera un filósofo experto en, metafísica de la Universidad de la Sorbona, que no hay quien le entienda en absoluto. Se lee muy rápidamente y muy fácilmente. No está en papel, por lo que he podido ver, pero sí está en Kindle. En Kindle en concreto sale por 4,74 €, baratísimo, como podéis ver, y es la edición esta de gota a gota que presentaron hace unos años. La última que salió, que si tenéis un Kindle y si no lo tenéis, no saquéis por ahí para comprároslo, pues compensa muchísimo, sobre todo en comodidad,
pues es tan simple como descargárselo y ponérselo a leer. Bien, seguimos. Tengo un anónimo que me recomienda, digo un anónimo porque no me ha mandado su nombre, no por nada, anónimo tanto de ciudad como de nombre, no sé exactamente ni cómo se llama, ni de dónde viene, sé que viene de España por el acento, pero vamos, me recomienda un libro de Mark Twain. El forastero misterioso de Mark Twain, te lo recomiendo. Pues a nuestro querido anónimo se le ha olvidado darme su nombre, pero no el nombre de su blog, que es lacavernadeplatón.net, que he estado echándole un vistazo y no está nada mal. Me alegro que te hayas decidido por abrirte una página en internet y te dediques a escribir y a estas cosas, ya sabéis, el escribir es una manera de confesarse con uno mismo. Respecto al libro, pues no te puedo decir nada porque no lo he leído, así que poco puedo hablar de él. Puedo, eso sí, comentaros cuánto cuesta, que esto sí que me lo he mirado. La novela esta, Forastero Misterioso de Mark Twain, sale en Kindle por 2,84, ultra barato como veis, y en tapa blanda por 6,90. Pero vamos, que Twain está ya en dominio público. Es decir, que podréis encontrarlo sin demasiados problemas en PDF por ahí porque son alguna edición, alguna alma caritativa que haya decidido editarlo por la cara, ¿no? Por la patilla. Twain murió hace ya más de 100 años y por lo tanto todas sus obras están en dominio público. Murió exactamente en 1910. Así que no podéis buscar esta o cualquier otra de las de Twain y las podéis leer sin problemas. En el caso de Kindle diréis, bueno, ¿y qué cobran? ¿Por qué cobran 2,84? Pues por la edición, claro, la portada, eso lleva trabajo. Caramba, y eso hay que pagarlo y es perfectamente comprensible que los de Amazon quieran ver remunerado su trabajo, aunque editar un libro no es cualquier cosa y que quede bonito y bien puesto y bien maquetado y tal. Bueno, seguimos. Tengo a Marcel, que está en San Francisco, para que veáis hasta dónde llega la contracrónica, está en la costa oeste de los Estados Unidos, que me recomienda un libro de José Saramago. Sí, efectivamente, de José Saramago. En la contraportada quería recomendar, tal vez no es un libro de historia o de política, pero me gusta mucho, es la literatura de José Saramago, este autor portugués que tiene un libro que se llama El hombre duplicado. Cuando lo leí, lo interesante de este libro es que me imaginaba que el escenario era en Madrid. No sé por qué me llevó a ese punto de pensar que los personajes vivían en Madrid. Es un libro muy interesante porque él se da cuenta que, bueno, es un hombre que descubre que hay viendo unas películas, descubre que hay un hombre exactamente igual a él. Entonces se da la tarea de buscarlo. Y de eso se trata y la verdad es que está muy interesante y el final es muy bueno. Pues mira, Marcel, este libro de José Saramago no lo he leído, pero este ni ningún otro, no por nada, simplemente no porque le tenga manía a José Saramago. De hecho, me consta que a mucha gente le gusta mucho y se lo ha leído todo, porque, bueno, no he tenido tiempo, no me ha llamado suficiente la atención, pero sí he visto la película, en concreto de este libro, porque hace muy poquito le hicieron una película que se titula Enemy, no se titula El hombre duplicado, que es, no sé, de hace un par de años, una cosa así, es de hace muy poco, vamos, poquísimo. La película no está mal, es una película que se deja ver, y además sale Isabella Rossellini, que aunque ya está un poco mayor, pues sigue siendo una mujer guapísima. De joven era espectacular y de mayor sigue siendo una mujer muy atractiva. Bueno, os digo por si queréis ver la película y si no leer el libro. El libro lo tenéis también perfectamente, más que disponible. Lo tenéis en Kindle por 5,69, ya sabéis, estos, como os decía antes, estos precios de Kindle tan extraños, y en tapa blanda por 9,45, en bolsillo, claro. Estos libros son de un bestseller, como es el caso de Saramago. A Saramago todavía no está en dominio público, le falta muchísimo. Se murió en 2010, de hecho, 100 años después que Twain, o sea que hasta el próximo siglo, pues no estará, bueno, no el próximo siglo, pero sí a finales sus libros no estarán disponibles en dominio público. Muy bien, pues con esto se me ha ido el programa, este último libro de Marcel. Muchas gracias y más por escuchar la contracrónica desde San Francisco, que pues aquí desde Madrid se nos antoja como una ciudad lejanísima, entre otras cosas porque es que está lejanísima. Y nada, a vosotros, a todos los demás, pues os agradezco estar aquí acompañándome un día más, un sábado más en la contraportada. Ya sabéis, os doy el teléfono por última vez, el número de WhatsApp, 690-827909. El libro que queráis, y no hace falta que os diga con lo que tiene que ser, porque lo habéis escuchado varias veces a lo largo del programa de hoy. Mañana, la contrarréplica, que es esencialmente un formato muy similar, pero que no hablamos de libros, hablamos de otras cosas. Pues muy bien, queridos amigos, hasta mañana.